Hay momentos en la vida donde el tiempo parece congelarse, donde el dolor es tan profundo que los relojes dejan de tener sentido y cada segundo se convierte en una eternidad. Pero dicen los sabios que cuando Dios detiene nuestro tiempo, no es para castigarnos, sino para prepararnos, porque a veces el corazón debe romperse completamente para que pueda llenarse de algo más grande, más hermoso, más divino. Esta es la historia de un hombre que dejó de creer en el tiempo, hasta que una noche de eclipse, Dios le mostró que cada segundo de dolor había sido parte de un plan perfecto. Una historia donde las agujas del reloj se detuvieron por 15 años, solo para marcar el minuto exacto en que un milagro debía ocurrir. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver el sufrimiento. Tengo un testimonio poderoso que compartir contigo hoy, pero necesito que me prometas algo. Si te quedas hasta el final de esta historia, verás cómo Dios obra de formas misteriosas. Suscríbete ahora para no perderte ningún testimonio, que puede ser justo el mensaje que tu corazón necesita. Y déjame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que Dios respondió una oración cuando menos lo esperabas? Quiero conocer tu historia. En un pueblo minero abandonado de Zacatecas, México, donde las calles polvorientas guardaban el eco de tiempos mejores, vivía un hombre llamado Tomás Villarreal. Tenía 62 años, aunque su rostro, curtido por el sol y las penas, parecía llevar décadas extra. Sus manos eran las manos de un artesano, dedos largos y precisos, manchados por años de aceite de relojería, con cicatrices diminutas de herramientas afiladas. Tomás había sido el mejor relojero de toda la región. Su pequeña tienda en la plaza principal solía estar llena de vida. Campesinos que traían sus relojes de bolsillo heredados, señoras con sus relojes de pulsera dorados, mineros que necesitaban cronómetros precisos. Las paredes de su taller estaban cubiertas de relojes de todos los tamaños, y el sonido de 100 tic-tacs diferentes creaba una sinfonía mecánica que le daba música al pueblo. Pero eso fue hace 15 años. Ahora, Tomás vivía como un ermitaño en esa misma tienda, rodeado de fantasmas mecánicos. Los relojes seguían ahí, colgados en las paredes, apilados en estantes, pero todos estaban muertos, congelados en diferentes horas. Algunos marcaban las 3:15, otros las 10:20, otros la medianoche exacta. Era como un museo del tiempo detenido, un mausoleo de segundos que nunca volverían. La gente del pueblo lo consideraba loco. Lo veían caminar por las calles con su perro tuerto, un callejero sarnoso al que había bautizado Judas. Hasta el nombre de su perro es maldito, murmuraban las comadres. Tomás sobrevivía vendiendo piezas de metal viejo a los chatareros que pasaban una vez al mes, y comía lo que el padre Ignacio le llevaba de la parroquia. Nunca pedía limosna, nunca aceptaba caridad directa, pero tampoco rechazaba lo que llegaba envuelto como sobras de la misa. Su única compañía real era el silencio y los recuerdos. Cada mañana, Tomás se sentaba en su viejo banco de trabajo, limpiaba sus herramientas que ya no usaba y miraba el reloj de pared más grande de todos, un reloj de péndulo alemán que había pertenecido a su abuelo. Las manecillas marcaban las 3:15 de la tarde, siempre las 3:15, y cada vez que lo miraba, su corazón se contraía con un dolor que el tiempo nunca había sanado. La historia de Tomás era conocida por todos en el pueblo, aunque nadie hablaba de ella en su presencia. Hace 15 años, su esposa Elena había quedado embarazada después de años de intentarlo. Era un milagro tardío. Ella tenía 42 años, él 47. Habían rezado tanto por ese hijo que cuando finalmente llegó la noticia, Tomás construyó una cuna con sus propias manos, tallando ángeles en la madera de mezquite. Pero Dios, en su misterio incomprensible, decidió escribir otra historia. Elena entró en trabajo de parto 2 meses antes de tiempo, un día de verano sofocante. El pueblo no tenía hospital, solo una clínica con una enfermera. Tomás corrió los 30 kilómetros hasta la ciudad más cercana en su vieja camioneta, con Elena gritando en el asiento trasero. No llegaron a tiempo. A las 3:15 de la tarde, en medio de la carretera polvorienta, Elena dio su último aliento. El bebé, un niño,
nació muerto minutos después. Tomás regresó al pueblo con 2 cuerpos en lugar de una familia. Enterró a su esposa y a su hijo nonato en el cementerio de la colina, bajo un mezquite que Elena amaba. Y ese mismo día, al regresar a su taller, tomó cada reloj que funcionaba y lo detuvo. Uno por uno, con manos temblorosas, abrió los mecanismos y bloqueó los engranajes. «Si mi tiempo se detuvo», murmuró con voz quebrada, «que se detenga el tiempo del mundo». Desde entonces, nunca más reparó un reloj. La gente le traía sus relojes descompuestos y él los aceptaba con un asentimiento silencioso, los guardaba en un estante y nunca los tocaba. «Don Tomás ya no es el mismo», decían. Se le fue la cabeza con la tristeza. Su hermano menor, con quien había estado distanciado por una pelea de herencias años atrás, intentó visitarlo una vez. Tomás lo corrió a gritos. No quería consuelo, no quería familia, solo quería que lo dejaran morir lentamente en su museo de tiempo muerto. Su única concesión a la vida era un pequeño crucifijo que Elena había colocado sobre la puerta del taller. Tomás nunca lo quitó, aunque tampoco rezaba frente a él. A veces, en noches de insomnio, lo miraba con ojos vacíos y susurraba: «¿Por qué me la quitaste? ¿Por qué al niño también?». Nunca esperaba respuesta. No había respuesta posible para ese tipo de dolor. Los años pasaron como sombras. Tomás envejeció en silencio. Su barba se volvió completamente blanca. Sus ojos se hundieron. El pueblo creció acostumbrado a su presencia fantasmal. Los niños le tenían miedo y corrían cuando lo veían. Los adultos lo evitaban. Solo el padre Ignacio insistía en visitarlo cada semana, dejando tortillas y frijoles en su puerta. «Dios no te ha olvidado, Tomás», le decía. Tomás nunca respondía. En su corazón creía que Dios lo había olvidado hacía exactamente 15 años, a las 3:15 de la tarde. Era un martes de octubre cuando el cielo comenzó a cambiar. Tomás estaba en su taller, como siempre, desmontando un reloj antiguo solo para tener algo que hacer con las manos. Judas dormitaba a sus pies, con su ojo bueno cerrado y el vacío mirando al techo. Afuera, el día había amanecido extraño. El aire estaba quieto, sin un soplo de viento, y los pájaros no cantaban. Poco después del mediodía, la luz comenzó a cambiar. Tomás levantó la vista de su trabajo y vio por la ventana que el sol empezaba a oscurecerse. Era el eclipse que todos esperaban, el que los astrónomos habían anunciado en la televisión del bar del pueblo. Pero Tomás no había prestado atención. Los eclipses, como todo lo demás, no le importaban. Sin embargo, algo en ese oscurecimiento gradual lo inquietó. La luz dorada de la tarde se volvió gris, luego plateada, luego de un tono cobrizo antinatural. Las sombras se alargaron en direcciones extrañas. Judas se despertó con un gruñido bajo, el pelo del lomo erizado. Los relojes muertos en las paredes parecían más amenazantes en esa penumbra cósmica, como calaveras mecánicas observándolo desde todos los ángulos. Tomás se levantó y salió a la puerta. La calle estaba desierta. Todo el pueblo había ido a la plaza para ver el eclipse con los lentes especiales que el maestro había distribuido. Pero aquí, en su soledad, Tomás simplemente observó cómo el día se convertía en noche en cuestión de minutos. El aire se enfrió. Los grillos comenzaron a cantar confundidos y en el horizonte, nubes negras empezaron a acumularse como si el eclipse hubiera convocado una tormenta. «Viene agua», murmuró Tomás, reconociendo los signos. Estas eran las tormentas de otoño, las que llegaban rápidas y furiosas desde las montañas. Entró al taller, encendió su lámpara de queroseno, la electricidad era irregular en esta parte del pueblo, y cerró las ventanas de madera. Judas lo seguía de cerca, gimiendo suavemente. Para cuando el eclipse alcanzó su totalidad, la tormenta ya estaba sobre el pueblo. Los truenos retumbaban como cañonazos. El viento comenzó a aullar entre las calles vacías, levantando nubes de polvo que golpeaban contra las ventanas. La lluvia llegó de golpe, no en gotas, sino en cortinas sólidas de agua que convertían la calle en un río fangoso en minutos. Tomás se sentó en su viejo sillón, cubierto con una manta raída, y observó la tormenta a través de los vidrios sucios.
Judas se acurrucó a sus pies. En la penumbra del taller, iluminado solo por el parpadeo errático de la lámpara de queroseno, los cientos de relojes muertos parecían espectadores silenciosos de un drama cósmico. Y por primera vez en 15 años, Tomás sintió algo parecido al miedo. No miedo de la tormenta, sino de algo más grande, algo que no podía nombrar, como si el universo estuviera a punto de hablarle. Eran casi las 9 de la noche cuando escuchó los golpes. Al principio, Tomás pensó que era una rama golpeando la puerta por el viento, pero luego vinieron de nuevo, 3 golpes deliberados, desesperados. Judas se puso de pie de inmediato, gruñendo hacia la puerta con el pelo erizado. Tomás se levantó lentamente, con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. ¿Quién podría estar afuera en una tormenta así? Nadie del pueblo vendría a visitarlo, menos en estas condiciones. Tomó la lámpara de queroseno y se acercó a la puerta. Los golpes sonaron de nuevo, ahora acompañados de una voz femenina débil pero urgente. «Por favor, ayuda, por favor, ábrame». Cuando Tomás abrió la puerta, una ráfaga de viento y lluvia entró como una bofetada. En el umbral había una joven, no tendría más de 25 años, empapada hasta los huesos. Su ropa estaba desgarrada y manchada de lodo y sangre. Su cabello negro se pegaba a su rostro pálido. Pero lo más impactante era su vientre. Estaba embarazada, muy embarazada, y se sostenía el abdomen con ambas manos mientras temblaba violentamente. «Por favor», gimió la joven con voz quebrada. «Me están buscando. Necesito esconderme. Por favor, señor. Mi bebé. Creo que mi bebé viene». Sus ojos estaban salvajes de terror y dolor. Detrás de ella, entre las cortinas de lluvia, Tomás creyó ver luces de linternas moviéndose en la distancia y voces masculinas gritando algo que el viento se llevaba. Cada instinto en Tomás le gritaba que cerrara la puerta. No conocía a esta mujer, no sabía de qué huía. Podía ser una criminal, podía traerle problemas. Ya había sufrido suficiente en esta vida, no necesitaba más dolor. Pero entonces sus ojos se fijaron en el vientre de la joven, en cómo ella lo protegía con sus manos temblorosas, y algo en su pecho se quebró. Una voz interior, una que había estado dormida durante 15 años, le susurró: «¿Vas a dejar que otra madre pierda a su hijo en tu puerta?» Miró hacia arriba, hacia el crucifijo que Elena había colgado. En el parpadeo de la lámpara, las sombras hacían que la figura de Cristo pareciera moverse. Y en ese instante, Tomás tomó una decisión. «Entra», dijo con voz ronca por el desuso. «Rápido, entra ahora». Tomás jaló a la joven hacia adentro y cerró la puerta rápidamente. Ella casi se desplomó en sus brazos, sollozando, de alivio y dolor. «Gracias», susurraba una y otra vez. «Gracias, gracias». Judas, después de olfatearla cautelosamente, dejó de gruñir y comenzó a lamerle las manos, como si reconociera en ella a alguien que necesitaba protección. «El sótano», murmuró Tomás. «Tengo un sótano secreto. Nadie lo conoce». Guió a la joven a través del taller lleno de relojes, movió un tapete raído y levantó una trampilla de madera que crujió por falta de uso. Abajo había una escalera estrecha que descendía a la oscuridad. Ahí guardaba los relojes más valiosos cuando la mina todavía funcionaba. «Estarás segura», ayudó a la joven a bajar, iluminando el camino con la lámpara. El sótano era pequeño, con paredes de piedra húmedas y un olor a tierra antigua. Había cajas polvorientas apiladas en las esquinas y efectivamente docenas de relojes antiguos cubiertos de telarañas. Tomás limpió rápidamente un espacio en el suelo de tierra, extendió una lona vieja y ayudó a la joven a sentarse. Ella estaba pálida, como la cera, sudando a pesar del frío, y su respiración era entrecortada. «El bebé viene», gimió ella, doblándose de dolor. «Dios mío, viene ahora». Tomás sintió que el pánico lo invadía. No sabía nada de partos. Lo último que había visto... No podía pensar en eso ahora. «Respira», le dijo con voz más firme de lo que sentía. «Solo respira. Voy a buscar cosas. Vuelvo enseguida». Subió corriendo la escalera. Arriba, afuera, escuchó voces más cerca ahora. «Sofía, Sofía, sabemos que estás aquí». Era una voz masculina, agresiva, ebria. «Sal ahora y no te pasará nada».
Es tu esposo, tienes que volver. Tomás cerró la trampilla y colocó el tapete encima. Buscó frenéticamente en su taller. Encontró trapos limpios que usaba para los relojes, una botella de agua bendita que Elena había guardado años atrás, aceite de máquina que podría servir para limpiar. Y entonces sus ojos cayeron sobre una caja en el estante más alto, el rosario de Elena, de cuentas azules, que no había tocado desde su muerte. Bajó de nuevo al sótano con sus tesoros improvisados. La joven, Sofía, según había gritado el hombre afuera, estaba ahora acostada de lado, jadeando. «No puedo hacer esto sola», lloró. «No puedo». Tomás se arrodilló junto a ella y por primera vez en 15 años comenzó a rezar. No en voz alta, solo en su mente. «Dios», susurró interiormente, «si todavía me escuchas, si alguna vez me escuchaste, no pude salvar a Elena, no pude salvar a mi hijo, pero déjame salvar a esta mujer, déjame salvar a este bebé, por favor». Las siguientes 18 horas fueron las más largas de la vida de Tomás. Afuera, la tormenta rugía. Los hombres golpearon su puerta 2 veces, pero él no abrió, gritando que estaba enfermo y que se fueran. La joven entraba y salía de las contracciones, llorando, rezando, maldiciendo. Tomás le sostenía la mano, le secaba la frente con los trapos y rezaba el rosario de Elena, una cuenta a la vez. Palabras que había olvidado, pero que volvían a su lengua como un idioma materno. «Dios te salve María, llena eres de gracia». Y en algún momento de la madrugada, cuando la tormenta finalmente comenzó a calmarse, cuando el eclipse ya era un recuerdo y las primeras luces grises del alba se filtraban por las grietas, Tomás escuchó el llanto. No el llanto de la madre, sino el llanto agudo, furioso, hermoso de un recién nacido. La mañana llegó con un silencio sobrecogedor. La tormenta había pasado, dejando el pueblo lavado y brillante bajo un sol tímido. Tomás subió del sótano como un sonámbulo, con el bebé envuelto en su camisa menos sucia. Era una niña, pequeña pero con pulmones fuertes, con una mata de cabello negro y ojos que aún no enfocaban, pero que parecían ver directamente a su alma. Sofía lo siguió lentamente, todavía débil pero con color en las mejillas. Se había limpiado lo mejor posible con el agua que Tomás le llevó. «No sé cómo agradecerle», dijo con lágrimas en los ojos. «Me salvó la vida. Le salvó la vida a mi hija». Tomás simplemente negó con la cabeza, sin palabras. ¿Cómo explicarle que ella lo había salvado a él también? Le ofreció quedarse más tiempo, descansar, pero Sofía sacudió la cabeza. «Mi esposo, bueno, mi ex esposo ahora ya debe haberse ido. Tengo que llegar a casa de una tía en el pueblo vecino. Ella me ayudará». Tomás la vio alejarse por la calle lodosa, cargando a su bebé contra el pecho, y algo en él se quebró y se recompuso al mismo tiempo. Cuando cerró la puerta, Judas gimió suavemente y Tomás se dejó caer en su sillón, exhausto pero extrañamente en paz. Por primera vez en 15 años, había ayudado a traer vida al mundo en lugar de llorar la muerte. Pasaron 3 meses. Tomás volvió a su rutina de siempre, o eso intentó, pero algo había cambiado en él. Empezó a limpiar el taller. No mucho, solo lo suficiente para que el polvo no fuera tan denso. Comenzó a hablar más con el padre Ignacio cuando venía de visita. Incluso solo consideró, tomar uno de los relojes viejos y repararlo. Pero siempre que sus manos se acercaban a las herramientas, algo lo detenía. Todavía no estaba listo. Entonces llegó la carta, un sobre oficial del ayuntamiento, con sellos rojos y lenguaje legal que Tomás apenas podía entender. Era una orden de desalojo. El terreno donde estaba su taller había sido vendido a una compañía minera que quería reabrir las excavaciones. Tenía 60 días para abandonar la propiedad, 60 días para dejar el único hogar que había conocido, el lugar donde Elena había vivido, donde su tiempo se había detenido. Tomás leyó la carta 1, 2, 10 veces. No tenía dinero para contratar un abogado. No tenía familia que lo ayudara. Su hermano había muerto 2 años atrás en un accidente y nunca se reconciliaron. No tenía ahorros. No tenía a dónde ir. El padre Ignacio intentó ayudar. Habló con la compañía minera, pero las leyes estaban claras. El terreno había sido comprado legalmente en una subasta por impuestos atrasados que Tomás nunca pudo pagar.
Las semanas pasaron como arena entre los dedos. Tomás veía cómo los trabajadores de la compañía minera comenzaban a llegar al pueblo, haciendo estudios, tomando medidas. Le ofrecieron una compensación ridícula, 1,000 pesos por abandonar voluntariamente. 1,000 pesos, menos de lo que costaban sus herramientas de relojería. Era un insulto. La noche antes del día límite, Tomás se arrodilló frente al crucifijo de Elena. No había rezado realmente desde la noche del eclipse, desde que ayudó a Sofía, pero ahora con las manos temblorosas y el corazón quebrado, intentó encontrar las palabras. «No entiendo», susurró. «Me diste una segunda oportunidad. ¿Para qué? ¿Para quitarme todo de nuevo? ¿Para que pierda lo único que me queda de ella?» No hubo respuesta. Solo el silencio de los relojes muertos que lo rodeaban. Se levantó con las rodillas crujiendo, sintiéndose más viejo que nunca. Mañana vendría el sheriff a escoltarlo fuera. Había empacado sus pocas pertenencias en 2 cajas de cartón. Algo de ropa, las herramientas más pequeñas, el rosario de Elena. Los relojes se quedarían. Cientos de relojes, cada uno con su historia, cada uno un testimonio de un tiempo mejor. Mañana, todo eso sería demolido para dejar paso a la modernidad. Tomás se sentó en su sillón por última vez, con Judas a sus pies y cerró los ojos. Si Dios existía, si realmente se preocupaba, era un Dios cruel. La mañana del desalojo amaneció clara y fría. Tomás estaba sentado en su sillón, esperando, cuando escuchó un vehículo detenerse afuera. Pero no era el sheriff. Era una camioneta BMW negra, reluciente, completamente fuera de lugar en este pueblo polvoriento. Se abrió la puerta y bajó un hombre de traje, con maletín de cuero. Detrás de él, sosteniendo a un bebé, bajó Sofía. Tomás se puso de pie lentamente sin comprender. Sofía se veía diferente, limpia, bien vestida, con el cabello recogido y una sonrisa enorme en el rostro. «Don Tomás», dijo casi corriendo hacia él. «Lo encontré. Dios mío, lo estuve buscando durante semanas». El hombre del traje se acercó y extendió la mano. «Señor Villarreal, soy el licenciado Ramírez. Represento a la señorita Sofía Villarreal. Creo que tenemos mucho de qué hablar». El apellido golpeó a Tomás como un rayo. «¿Villarreal?», repitió con voz ronca. Sofía asintió, con lágrimas en los ojos. «Soy su sobrina, tío Tomás, hija de su hermano Carlos. Sé que usted y mi padre no se hablaban. Él murió hace 2 años sin que pudieran reconciliarse. Yo ni siquiera sabía que existía usted, hasta que comencé a investigar la historia de mi familia, tratando de escapar de mi esposo». Tomás sintió que el mundo se inclinaba. Miró a la joven, buscando rasgos familiares, y ahí estaban, los ojos de su hermano, la línea de la mandíbula de su padre. «Carlos», susurró, «tu padre». Se apoyó contra el marco de la puerta, las piernas débiles. Sofía se acercó y tomó su mano. «Cuando usted me salvó esa noche, no sabía quién era. Solo sabía que había encontrado a un hombre bueno. Después, cuando vi su nombre en unos papeles viejos del taller, empecé a investigar. Y descubrí tanto, tío, tanto que usted necesita saber». El abogado abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «Señor Villarreal, su hermano Carlos dejó documentos importantes en custodia legal antes de morir. Incluyen cartas personales para usted, pidiendo perdón por la pelea familiar. Pero más importante, incluyen esto». Sacó un plano amarillento, marcado con sellos oficiales. «Este es el mapa geológico de la mina que está debajo de esta propiedad. Su abuelo lo registró en 1952, y según estudios recientes encargados por la compañía minera que quiere desalojarlo, hay un filón de plata virgen debajo de este terreno valuado en aproximadamente 20 millones de pesos». Tomás parpadeó sin comprender. «¿Qué?». El abogado sonrió. «La compañía minera sabe el valor real de esta tierra. Por eso lo están desalojando por impuestos impagados. Pero su hermano, antes de morir, pagó esos impuestos. Tiene los recibos aquí. Esta propiedad es legalmente suya, y los derechos minerales también. La orden de desalojo es fraudulenta». Sofía apretó la mano de Tomás. «Tío, mi padre pasó sus últimos años tratando de encontrarlo, de pedirle perdón. Guardó estos documentos porque sabía que algún día podrían ser importantes.
Y cuando yo nací, él me hizo prometerle que si algo le pasaba, yo lo buscaría a usted. Me llevó años, pero Dios me guió hasta su puerta aquella noche de tormenta. No fue casualidad, fue su plan. Tomás miró a su sobrina, luego al bebé en sus brazos, luego al abogado con sus documentos y finalmente al crucifijo sobre la puerta. Y en ese momento, algo hizo clic en su interior. El reloj de pared, el grande de péndulo alemán que había estado detenido durante 15 años en las 3:15, comenzó a moverse. Tic, tac, tic, tac. Tomás giró la cabeza lentamente, con los ojos muy abiertos. Las manecillas empezaron a avanzar, primero despacio, luego con el ritmo constante de siempre. Y a su alrededor, uno por uno como un coro despertando, los cientos de relojes en el taller comenzaron a funcionar. El sonido era ensordecedor, un centenar de tic-tacs superpuestos, campanas sonando en diferentes tonos, alarmas antiguas chirriando a la vida. Sofía se cubrió la boca, asombrada. El abogado retrocedió incrédulo, y Tomás, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas, susurró: «Elena, me estabas esperando para esto, ¿verdad? Esperaste 15 años para mostrarme que el tiempo nunca se detiene realmente. Solo se pausa hasta que estamos listos para el milagro». Los siguientes meses fueron un torbellino. Tomás, con la ayuda del licenciado Ramírez, no solo detuvo el desalojo, sino que demandó a la compañía minera por fraude. El caso fue claro. Habían intentado robarle la propiedad conociendo su valor real. El juez falló a favor de Tomás, y la compañía tuvo que pagar una compensación adicional de 2 millones de pesos por daños y perjuicios. Pero la verdadera fortuna vino cuando Tomás decidió vender los derechos de extracción minera a una cooperativa local de mineros honestos, no a corporaciones. Les vendió el acceso al filón de plata por 15 millones de pesos, con la condición de que emplearan a gente del pueblo y respetaran el medio ambiente. De repente el ermitaño loco, el relojero que había dejado de reparar el tiempo, era el hombre más rico del municipio. Sofía se mudó al pueblo con su hija, a quien habían bautizado Esperanza. Tomás les compró una casa bonita cerca de la plaza, con un jardín donde la niña podría crecer. Y cada día tío y sobrina se reunían para conocerse, para llenar los vacíos que años de separación familiar habían creado. Sofía le contó historias de Carlos, de cómo su padre había llorado cuando mencionaba a su hermano mayor, de cómo había guardado esos documentos como un acto de fe en la reconciliación futura. El taller de Tomás se transformó, lo renovó completamente. Paredes nuevas, ventanas grandes que dejaban entrar la luz, estantes organizados, y una por una comenzó a reparar los relojes, no los que la gente había dejado, esos los donó a un museo de historia regional. No, empezó a reparar relojes para la gente del pueblo, cobrando precios justos, enseñando el oficio a jóvenes interesados. Una tarde, mientras trabajaba en un reloj de bolsillo particularmente complicado, el padre Ignacio vino a visitarlo. El sacerdote se quedó en la puerta, observando la transformación del lugar, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tomás», dijo suavemente, «rezaba por este día desde hace 15 años. Sabía que Dios no te había olvidado». Tomás levantó la vista de su trabajo, sonrió, una sonrisa genuina que no había cruzado su rostro en una década y media, y respondió: «Padre, Él nunca me olvidó. Solo estaba preparando algo más grande de lo que yo podía imaginar. Tuvo que romperme completamente para poder reconstruirme». El momento más emotivo llegó cuando Tomás abrió la caja que había encontrado en el sótano, aquella noche del eclipse, la que había descubierto después del parto de Sofía. Adentro, además de los documentos legales, había cartas, decenas de cartas escritas por su hermano Carlos a lo largo de años, todas dirigidas a él, pero nunca enviadas. En ellas, Carlos pedía perdón por la pelea sobre la herencia del padre. Explicaba cómo ese conflicto lo había atormentado, cómo había intentado encontrarlo, pero el orgullo siempre lo detuvo. La última carta, escrita 2 días antes de su muerte, decía: «Hermano, si estás leyendo esto, es porque ya me fui, pero quiero que sepas que te amé siempre, y si Dios es bueno, enviará a mi hija Sofía a encontrarte.
Ella es tu redención y tú serás la suya. Cuídala como yo no pude cuidar nuestra relación. Y perdóname. Tomás lloró sobre esas cartas durante horas, con Sofía abrazándolo, llorando con él, sanando juntos las heridas del pasado. Pero Tomás no guardó su fortuna para sí mismo. Con el dinero restante, hizo algo que habría hecho llorar de orgullo a Elena. Compró el viejo edificio municipal abandonado y lo convirtió en un refugio para mujeres en situación de violencia doméstica. Lo llamó Casa Esperanza, en honor a su sobrina nieta. Allí, mujeres como Sofía podían llegar huyendo de esposos abusivos, encontrar refugio, recibir asesoría legal gratuita y aprender oficios que les permitieran independizarse. Sofía, que había estudiado trabajo social antes de casarse, se convirtió en la directora del refugio. Cada semana llegaban nuevas mujeres, algunas con niños, todas con historias de dolor pero también de valentía. Y Tomás estaba ahí, el abuelo de todos, reparando lo que se rompía, escuchando sin juzgar, compartiendo su propia historia de pérdida y redención. El dolor no es el final, les decía. Es solo Dios preparándonos para el milagro que aún no podemos ver. El taller de relojería también se convirtió en un centro de capacitación. Tomás empezó a enseñar el oficio a jóvenes del pueblo que no tenían oportunidades, especialmente a hijos de familias pobres. Reparar relojes, les explicaba mientras les mostraba los intrincados mecanismos, es como reparar vidas. Hay que tener paciencia, precisión y fe en que todas las piezas encajarán al final, aunque ahora parezcan un desastre. Varios de sus aprendices se volvieron maestros relojeros, llevando el oficio a otros pueblos, creando un legado que trascendía el metal y los engranajes. Los domingos, después de misa, Tomás organizaba comidas comunitarias en el patio de Casa Esperanza. Venían las mujeres del refugio, los jóvenes aprendices, familias del pueblo, incluso algunos de los que antes lo habían considerado loco. Todos compartían comida, historias, risas. Y Tomás, sentado a la cabecera de la mesa con Esperanza en su regazo y Judas a sus pies, miraba a su alrededor y sentía algo que no había sentido en 15 años. Gratitud. Gratitud por el dolor que lo había quebrado, porque solo quebrado pudo ser rearmado en algo más fuerte, más útil, más lleno de amor. La historia de Tomás se volvió leyenda no solo en su pueblo, sino en toda la región. Los periódicos escribieron sobre el relojero que detuvo el tiempo y lo reinició con un milagro. Pero para Tomás no era sobre milagros en el sentido místico. Era sobre algo más simple y más profundo. Era sobre un Dios que nunca abandona, incluso cuando sentimos que nos ha olvidado. Era sobre cómo el bien que hacemos, incluso en nuestro momento más oscuro, siempre vuelve multiplicado. Era sobre cómo el tiempo nunca se detiene realmente, solo se pausa, esperando el momento perfecto para que nuestro propósito se revele. 2 años después de aquella noche de eclipse, Tomás estaba en el cementerio, de pie frente a las tumbas de Elena y su hijo Nonato. Había llevado flores frescas como hacía cada semana ahora. Mi amor, susurró tocando la lápida. Me tomó 15 años entender por qué me dejaste, pero ahora lo veo. No me dejaste, solo te adelantaste para preparar el camino. Esperaste en el cielo hasta que yo estuviera listo para vivir de nuevo, para amar de nuevo, para servir de nuevo. A su lado, Esperanza, ahora de 2 años, jugaba con flores silvestres, y Tomás supo, con certeza absoluta, que Elena estaba sonriendo, porque hay verdades que solo el dolor puede enseñarnos, hay propósitos que solo se revelan en la oscuridad, y hay amores tan grandes que trascienden la muerte, el tiempo, y todas las agujas de todos los relojes del mundo. Dios nunca nos abandona. A veces, simplemente detiene nuestro reloj en el momento del dolor, no para castigarnos, sino para prepararnos, para que cuando el milagro llegue, estemos listos, para que cuando las agujas vuelvan a moverse, marquen no solo la hora, sino el comienzo de una vida completamente nueva, una vida donde el tiempo perdido se convierte en tiempo ganado, donde el amor que creímos perdido regresa multiplicado, y donde cada segundo que sufrimos tiene sentido en el plan perfecto de Dios. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad,
Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.